Tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe 3 meses de descuento y 0 costo de instalación. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444. Aplican condiciones. Más información de la promoción Fusión en www.directv.com.es. Hay cosas que pasan una sola vez en la vida y que justo tengas prendida la radio en este emisor escuchando esto es una de ellas. Porque en Volkswagen lanzamos beneficios por única vez para comprar un auto. Cuotas diarias desde $12.99. Empiezas a pagar desde 2021 y recibes un bono de hasta $1,000 en recepción de usado. Aprovéchalos. No creemos que vuelva a pasar. No dejes para mañana el Volkswagen que solo podrás comprar hoy. Entérate más en nuestras redes sociales. Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y claro, para tratar un tema que es importante porque tiene que resolverse. Y cuando uno dice tiene que resolverse y piensa en el 30 de septiembre, piensa en todos los eventos que pasó. Quiero saludar a Sandra Jiménez, hermana de Froilán Jiménez, el policía caído ese 30 de septiembre, al coronel Fausto Cobo, parlamentario andino y gente de opinión de la actividad política, y al periodista Hernán Higuera, no solo que cubrió el tema, sino que además Hernán, con sus investigaciones, con su trabajo, genera el debate en la ciudadanía. Pero antes de iniciar este diálogo, quisiera recordar lo que decía el expresidente Rafael Correa y luego lo que decía Fernando Alvarado a medida que avanzaba el día ese del 30 de septiembre. Esto decía Rafael Correa. Señores, si quieren matar al presidente, aquí está. Mátenlo pues si le da la gana. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondido. Pero seguiremos con una sola política de justicia, de dignidad. No daremos un paso atrás. Si quieren tomarse los cuarteles, si quieren dejar a la ciudadanía indefensa, si quieren traicionar su misión de policías, su juramento, traiciónenlo. Este presidente y este gobierno seguirá haciendo lo que tiene que hacer. Aquí no tenemos un estado de conmoción social, no hay una motivación ciudadana, un incumplimiento, una traición del presidente. Simplemente hay una demanda puntual de una institución del Estado, de un grupo que no está de acuerdo con una medida administrativa que ha llegado a niveles de abuso inaceptables. Los ciudadanos deben entender que aquí tenemos un Estado gobernando para el pueblo, enfocado exclusivamente al tema de la equidad, la justicia, sacar de la pobreza al pueblo, y por tanto no existe un descontento ciudadano, existe el descontento de un grupo, de una institución. Estas eran las afirmaciones tanto del presidente como posteriormente de su secretario de Comunicación. Al saludar a Sandra Jiménez, Sandra, bienvenida, buenos días. ¿Qué pensar a los 10 años de esto? ¿Qué recuerdos se le vienen a la memoria, Sandra? ¿Sí nos está escuchando, Sandra? Bueno, en realidad... ¿Hay algún problema con el micrófono, Sandra? Ese es un recuerdo que jamás se va a poder borrar de la memoria, y la reacción de mis padres al encontrarse con el cuerpo sin vida de mi hermano, creo que es un recuerdo que aún está muy latente en nuestra memoria y que nos ha acompañado durante estos 10 años. Estos 10 años, entonces, claro, son difíciles de borrar, pero tampoco se ha podido cerrar el círculo, Sandra, porque no hay una determinación legal. Como que le hace falta cerrar esto, Sandra. Exactamente. Creo que no solamente es el poder luchar con ese sentimiento de tristeza por no tenerlo junto a nosotros, a mi hermano, sino también la impotencia de la impunidad que ha operado frente al caso de mi hermano. Creo que la justicia en este país realmente nos deja mucho que desear, mucho que exigir, mucho que lamentar. No sabemos por qué no ha operado de manera oportuna, de manera justa, de manera adecuada. No encontramos la explicación correcta por el actuar de fiscalía, lo que han permitido que realmente
opere la impunidad en el caso de mi hermano y no se pueda cerrar este ciclo tan doloroso para nosotros y lo tengamos que recordar año a año exigiendo justicia como si tuviéramos que mendigar cuando somos ciudadanos ecuatorianos con iguales derechos que todo el mundo. Creo que es importante que en nuestro país se respete la autonomía de los poderes. Creo que es lo único que podrá garantizar una verdadera democracia y que los ciudadanos comunes y corrientes, que no ostentamos puestos altos ni políticos, podamos acceder a justicia. Al saludar al señor coronel Fausto Cobo, Fausto, bienvenido, buenos días. Bueno, ¿cómo observa usted a 10 años? Estamos escuchando a Sandra Jiménez que nos dice, oiga, no se puede cerrar el círculo, no estamos en paz con esto. Pero claro, como que sí se desmontó esta campaña de posicionar un hecho que no era, como los hemos escuchado de la voz de ellos mismos, no era un golpe de Estado. Fausto, bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Realmente esta es una fecha de triste recordación para la República como tal, para lo que significa ese concepto, no solamente para la democracia, sino para la República. Porque desde el poder se ejerció autoritariamente, despóticamente, decisiones que llevaron a la debacle que sucedió el 30 de septiembre. El 29 de septiembre se podía haber solucionado el tema en la Asamblea Nacional. Es más, yo mismo me presenté frente a los correístas para hacerles reflexionar sobre lo que se estaba tratando y las consecuencias que podían darse, porque nosotros conocíamos cómo se lleva a cabo este tipo de asuntos en los cuarteles. Pero no escucharon. Estaban en la gloria, estaban en el poder y pensaban que pueden hacer lo que les da la regalada gana. El 30 de septiembre nos despertamos con la noticia de un amotinamiento policial en el regimiento Quito de la Policía Nacional. Era puntual, era un reclamo policial frente a los temas que ya nosotros conocemos y que estaban en el veto de la ley orgánica de servicio público. Pero el escalamiento del conflicto se produjo desde la presencia del ahora prófugo de la justicia y condenado, que entró al regimiento pensando que era el rey y que podía hacer con su presencia lo que se podía, y él pensaba que así debía ser. No se respetaron protocolos de seguridad, de protección física del presidente de la República. No se respetaron o seguramente no se ha analizado bien el tema de inteligencia para poder proceder en esos niveles. O a lo mejor se analizó también que usaron el hecho. ¿Perdón? A lo mejor se analizó también que usaron este hecho para la publicidad y la propaganda. Yo creo que fue después. Ya. Como consecuencia de esa irresponsabilidad durante el día, cambiaron la moneda a favor de ellos, esta irresponsabilidad para ir arreglando los elementos y terminar el día con un escenario favorable políticamente a estos populistas irresponsables del poder. Permítame ir. Un gabinete y los responsables más altos de la política de seguridad. Permítame ir a donde el colega y compañero Hernán Higuera, Hernán, que cubrió el hecho también y que ha hecho varios análisis cada año. Hernán, lo que estábamos recordando y al escuchar al expresidente, al exsecretario, al escuchar la voz de la hermana de Froilán Jiménez, uno dice, ya a la distancia, el propio hecho que cubriste, que informaste al país, ¿cómo se evalúa, Hernán? Bienvenido, buenos días. Hola, Francisco, saludos a todos los oyentes de Radio Cadena Democracia. Y bueno,
primero reiterar mis sentidas condolencias a Sandra, a todos los familiares de los seres que murieron ese día. Murieron policías, murieron militares, en circunstancias que hasta ahora, 10 años después, no han sido aclaradas. Y como tú lo dices, mirándolo ya 10 años después, es curioso, ¿no? Ver cómo por actos de corrupción hay ya sentencias, y por hechos ocurridos fuera de una zona hospitalaria hace 10 años no inicia ni siquiera una investigación. Entonces, hemos podido observar cómo la justicia para unas cosas sí es muy acelerada y para otras cosas no. Cuando se pierden vidas como la de Froilán Jiménez, la justicia es lenta. Hay gente que no le interesa que el proceso se mueva. A mí me han llamado a declarar como 4 o 5 veces. Y creo que están buscando que en algún momento me equivoque. Pues no me voy a equivocar, porque las imágenes en mí siguen muy latentes. Las cosas siguen tan presentes como hace 10 años. Los hechos de los discursos políticos que se fueron marcando en la jornada del 30 de septiembre del 2010 son claros y muy decisivos, ¿no? En la mañana tú mismo lo acabas de escuchar al secretario de Comunicación, que es una protesta puntual, que es una protesta de la Policía Nacional. Y el golpe de Estado, ¿dónde quedaba entonces para esa hora? El golpe de Estado que fraguaron después en los medios de comunicación públicos y que se fueron repitiendo una y otra vez en una cadena de radio y televisión a la que nos obligaron a enlazarnos, ¿a qué horas empezaron a evidenciar? Si ustedes se dan cuenta, es a partir de que el presidente de la República, después de haber sido vejado, maltratado, humillado, y es ingresado al hospital de la Policía Nacional, es a partir de ese momento en que empiezan a decir, como a las 2 o 3 de la tarde, que esto se trata de un secuestro, que de un golpe de Estado. Y 10 años después tú te preguntas, ¿quién está preso por el golpe de Estado? ¿Quién quiso asumir el poder en la nación? Y ellos tenían todos los poderes. ¿Por qué no metieron preso a quien se intentó tomar la presidencia? ¿Por qué no le dijeron quién era al país? Lo que sí me da mucha molestia también es con aquellos políticos oportunistas que dieron ese día la posibilidad a la ciudadanía de pensar que lo que decían los que estaban en el poder era cierto. Cuando se reunieron en un hotel a festejar, a celebrar, a maquinar cómo se aprovecha de la situación, sí, lo hicieron. Y es totalmente reprochable, porque no piensan en un país. No piensan en una sociedad que necesitaba para el 2010 una estabilidad política y económica que jamás se la han podido dar. Y entonces, eso, por ejemplo, es reprochable. Pero eso no quiere decir que había indicios de un golpe de Estado. Al menos yo hasta hoy trato de ver. Gritaban en ese tiempo en el Regimiento Quito el nombre de Lucio Gutiérrez. Y Correa decía, allí está, ese es el golpista. Bueno, ¿por qué no lo metió preso? Seguramente pudo haber encontrado las evidencias de que por ahí se querían tomar el poder. ¿Por qué no lo metió preso? ¿Y por qué no metió preso a la gente que estaba maquinando esto? Si tenían todos los aparatos de inteligencia, tenían la justicia tomada, ¿por qué no tenemos un preso por el golpe de Estado hasta el día de hoy? Porque sencillamente ese fue un discurso repetitivo que les sirvió para meter presa a gente inocente. A muchos policías les acabaron su carrera acusándolos de haber estado presentes cuando estaban en otras provincias. Y hay algunos policías que ese día se comportaron muy mal y que hasta hoy deben estar sin su conciencia tranquila, porque han pagado justos por inocentes. Oficiales de policía que no estaban en el Regimiento Quito han sido terminadas sus carreras. Y hay los otros que estaban, que sí ¿no? se comportaron muy mal, pero muy mal, y que hicieron quedar mal a la institución, y que están libres, y que están así como cuando uno tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Ojalá no me descubran. Porque hay que decirlo también, Francisco, el 30 de septiembre fue un día en el que los ciudadanos desconocimos mucho la actitud de policías que se fueron contra todo. Si bien es cierto, pudieron haber hecho una protesta de una forma, esa que la hicieron ese día no era la forma. Ahí la institucionalidad no contó. Y entonces, claro, ahí uno le pregunta a Sandra, y con la tranquilidad con la que ella nos ha comentado y visualiza lo que pasa, uno dice, el compromiso de la sociedad con lo que pasó
tiene que hacernos reaccionar. O sea, a ustedes les costó la vida de un hermano, a sus papás la de un hijo, y uno dice, ¿qué esperar entonces ahora, Sandra? Hay un nuevo proceso que se abra. ¿Cómo cerrar este círculo? ¿Qué necesitamos hacer, Sandra? Sandra, no sé si me escuchó. No, me parece que se nos fue el contacto con Sandra. Mientras tanto, le pedimos al coronel Cobo un acercamiento, lo que nos recuerda Hernán y habla de los políticos, de quienes ya se reunían. O sea, también hubo un sector que quiso aprovecharse de esto y le dio instrumentos e elementos al gobierno de la época para decir que aquí se estaba fraguando un golpe de Estado, ¿no? Y claro, Hernán dice, ¿y dónde están los golpistas, coronel Cobo? Bueno, yo creo que lo más importante ahora es reconocer que fue una tragedia el 30 de septiembre. Yo también comparto lo que dice el señor periodista Hernán Higuera. Hubieron políticos que se aprovecharon de las circunstancias para dar discursos que no eran los adecuados. En el caso mío particular, no salí en un solo medio de comunicación el 30 de septiembre porque estaba consciente de que eso podía pasar y que la apreciación de los ciudadanos podía ser diferente a la que uno tiene que demostrar en estos momentos de crisis. Pero los asambleístas también tenían el derecho de tomar partido en el tema y tomar acciones siendo la función legislativa, porque era una crisis institucional la que terminamos viviendo el 30 de septiembre. Entonces, allí yo no participo de haber hecho públicas las intervenciones, pero la Asamblea Nacional tenía la obligación de ser parte del tema y de tomar decisiones respecto a la democracia, respecto al país, respecto a lo que estaba sucediendo. El tema de los hoteles es porque no había seguridad en la Asamblea Nacional para reunirse en otro lugar. La Asamblea Nacional estaba tomada por la Policía Nacional. Yo estaba dentro, porque era del CAL, y yo había ingresado a las 7:30 de la mañana después de una entrevista en Radiovisión, pero el resto de asambleístas estaban fuera de la Asamblea. Entonces buscaban un lugar donde reunirse. Yo salí de la Asamblea a reunirme con el resto de asambleístas de la oposición para ver cuál va a ser la actitud nuestra frente al tema. Pero eso le hace mirar a los 10 años, Fausto, digamos que mientras la presidenta de la época de la Asamblea, la que estaba ejerciendo la presidencia, iba a visitarlo, tomó una posición, fue a verlo, después el propio auto de ella, se dice, sirvió para sacar al presidente. Los políticos no calcularon, diríamos, más que calcular, no se pusieron en el plano de que esto iba a ser usado como un intento de golpe de Estado y no solo esto que era puntual y que ellos mismos habían reconocido desde el gobierno, Fausto. Yo creo que hubieron errores y errores graves de la oposición. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Hernán Higuera y por eso mismo siempre fue mi posición de no hacer públicas nuestras decisiones. El tema, y yo no salí públicamente ni en ningún medio de comunicación, porque estaba consciente de que eso iba a ser aprovechado por el correísmo. Ya se veía venir conforme iba cambiando el discurso, el correato durante el día. Pero la presidenta de la Asamblea encargada convocó a las 5 de la tarde a sesión del Parlamento. Entonces, esos son los hechos que hay que señalar con el dedo. Cuando fue convocado y después cambió la decisión, entonces se produjo ruedas de prensa y otros temas que ya no son institucionales de la función legislativa. Y entonces esos son los errores que hay que juzgar. Lo político no tiene perdón ni olvido. El tema del 30 de septiembre se deriva de causas políticas de mal manejo de la crisis y terminan con responsabilidades políticas, porque es del presidente de la República
la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, que da una orden de rescate al ministro de Defensa, que está calladito, ni se le escucha, por ahí debe andar escondido. Pero que firma un acuerdo en la base aérea con los otros militares que estaban. Claro, o sea, hay una serie de alcahueterías y de mal manejo de la crisis, y de eso estamos justamente criticando, y ese es el tema político, el nivel político. Eso es una cosa, no hay perdón ni olvido, ahí está el tema. La causa, el origen y el desenlace aún no se da por razones políticas, porque hasta ahora no se da el desenlace final. Por eso lamentablemente en el camino hay una serie de personas inocentes que han sido juzgadas y hay otros culpables que andan calladitos y escondidos. Claro, lo que dice Hernán es así. Yo quisiera plantearle entonces a Sandra, que ya hemos recuperado el contacto, diríamos así. Sandra, ¿qué esperar? ¿Cómo trabajar entonces, cerrar este círculo doloroso, no solo en el tema personal, doloroso como país? ¿Qué recomienda usted a los 10 años de distancia para cerrar esto? Considero que si Fiscalía no tiene la capacidad de darnos una respuesta, debería archivarse el caso para nosotros pedir la intervención de organismos internacionales. Creo que es tiempo de dejar de burlarse del dolor de las víctimas. No solo es víctima Froilán Jiménez. Hablemos del caso del soldado Jacinto Cortés, del soldado Panchi, de Edwin Calderón Landeta, que lamentablemente estas 5 familias hemos estado tras la investigación de la muerte de nuestros seres queridos. En el caso de Froilán Jiménez, porque nosotros tenemos un abogado designado desde hace 10 años, existen 38 cuerpos legales. En el caso de las otras 3 víctimas que le menciono, ni siquiera contan como una investigación de oficio por parte de Fiscalía. No existe. Hubieron 2 exhumaciones de los cadáveres de los 2 militares y supuestamente las balas fueron enviadas a Colombia y se perdieron. Por Dios, estamos hablando del dolor de familias que están destrozadas y que necesitan justicia. Si Fiscalía no tiene la capacidad, si no son capaces de darnos una respuesta, deberían archivar estos casos para que realmente nos den respuesta a los organismos que sí son competentes para darnos una respuesta oportuna, veraz. No estamos pidiendo que se sostenga la tesis que nosotros decimos, estamos pidiendo que nos den una respuesta y que se haga justicia y se establezcan responsabilidades. También se suma a esta lucha Nelson Puentestar, un policía que fue desvinculado injustamente, que tiene alojada en su columna una bala que es de uso militar, que a lo mejor él mismo se la disparó. Eso querrán decir ahora. No es posible que sigamos en esta circunstancia. ¿Hasta cuándo? Pero de que Fiscalía ya dé un paso al costado si no se siente en la capacidad de darnos una respuesta. Y ya basta de burlarse, basta de revictimizarnos. No han pensado en el dolor que nos causa año a año esta situación. La pérdida de mi hermano es un dolor profundo, es una tristeza profunda que no hemos podido superar. Imagínese usted estar mendigando en un país donde somos ciudadanos, donde tenemos los mismos derechos que los demás, pero lamentablemente la justicia se ha convertido en servil de los gobiernos de turno para que la manejen a su antojo y no al servicio de los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros. Hernán, tú nos has recordado y con crudeza el tema de muchos oficiales, ¿no? Y uno dice la Policía Nacional, ahora mismo estamos viendo lo que pasa con el ISPOL. La Policía Nacional ha tenido oficiales de los que uno puede sentirse como institución orgulloso, pero otros de una vergüenza tremenda que se entregaron al poder porque estaban ahí, porque les fueron funcionales. Dentro de la propia policía comenzaron a perseguir a otros para ganar indulgencias, diríamos así. ¿Cómo encuentras tú la posibilidad de cerrar este capítulo? ¿Qué hay que hacer para no olvidarnos de quienes nos han atropellado y de quienes se han valido? Quizá muchos de ellos quienes alentaron el levantamiento y se escondieron, Hernán. Bueno, lo que hay que hacer, y es claro, que ojalá esta vez que la Fiscalía sí está tratando de retomar la investigación, lo haga en serio y hasta el final. Porque, como bien dice Sandra, se han burlado de los familiares, se han burlado del país, se han burlado de la prensa, se han burlado de absolutamente todos. Es como que si el 30 de septiembre del 2010 no ha pasado nada.
Lo único que han hecho es apresar a los policías, unos con razón y otros sin razón, otros que están pagando cárcel porque aparecieron ahí medios Porque les parecidos agarraron. en una foto, que están con unas camisetas tapadas y quizá por las facciones, dicen ellos, los del anterior gobierno que tenían hasta, ¿cómo se dice? Tenían la forma de identificar ellos tan expertos los perfiles de quienes estaban allí protestando, pues no. Hay mucha gente inocente que sigue pagando las consecuencias de hace 10 años y otros que, como les decía antes, solamente están de espectadores, ¿no? Es Muy la pocos se parte han más atrevido a decir, dolorosa sí, yo que no. estuve ahí, yo fui el que le golpeé al presidente, yo fui el que lanzó la piedra, yo fui el que lanzó la bomba, yo fui el que agredí a un ciudadano. Creo que todavía nos deben unas disculpas a todo el país por lo que sucedió ese día. Tanto los políticos como los policías, como el gobierno de entonces, el actual gobierno también, creo que le debe unas disculpas al país, porque ese día no solamente el 30 de septiembre se concentró en Quito, la protesta fue a nivel nacional, a mucha gente la ultrajaron, le robaron, asaltaron bancos, saquearon locales comerciales, es decir, fue una protesta generalizada e irracional. Entonces, ¿cómo cerrar esto? Pues dándole justicia al país, dándoles justicia a los familiares, pidiendo perdón y disculpas al país, porque la policía no puede volver a cometer un error como este. Si bien es cierto, había también ese día, yo recuerdo mucho desconocimiento de lo que se había aprobado en la ley. Muchos policías quemaban llantas y no habían leído lo que se aprobó en la No asamblea el día sabían. anterior. Era Sí. increíble. A nosotros como periodistas casi nos incendian, casi nos prenden gasolina por estar ahí cubriendo el hecho. Totalmente irracionales, Francisco, totalmente irracionales. Habían asumido también ese rol de atacar a los medios porque son los que visualizan las cosas. Por supuesto, y te quitaban las Claro. cámaras, te incendiaron cámaras fotográficas de la prensa oficial, de la prensa privada, es decir, no importaba absolutamente nada, solamente ellos. Había muchos policías borrachos ya en la noche del 30 de septiembre, armados. Eso hay que decirlo, y eso la Claro. Fiscalía tiene que investigar. Entonces, hay un evento que es súper importante. La famosa tesis del secuestro del presidente en el hospital. Realmente las autoridades en Fiscalía pueden determinar cuándo hubo o cuándo no hubo un secuestro. Claro. ¿Cuáles son las condiciones que se reúnen para un secuestro? Que yo me acuerde hasta el día de hoy de las clases que uno aprende en la universidad. El secuestro es cuando te privan completamente de la libertad y tú no tienes acceso ni a una llamada telefónica. Ni se Pero le ese ve. día el presidente gobernaba desde el hospital de la policía. Daba órdenes. Ordenaba que se lo libere y eso efectivamente se cumplió. Fuerzas Armadas no quiso salir de lo que orden. nos ha dicho el ex comandante de la policía, lo visitó, le pidió abandonar el hospital y él no quiso, él quería que lo rescaten. O sea, querían cerrar el círculo de la película que habían armado, Hernán. Sí, o sea, eso es claro, es evidente, ¿no? Si tú te pones a revisar todo el material, yo lo he hecho en estos últimos días, he visto, por ejemplo, un video que está colgado en YouTube que se llama Operación Rescate, y allí ese, por ejemplo, es una buena evidencia para Fiscalía de cómo los militares fueron armados a rescatar al presidente. Y eso es algo que tienen que responder los comandantes, porque resulta que hay un delito que no va a prescribir nunca. Y es el hecho de haber atacado una zona hospitalaria con armas de guerra. ¿Qué pasa allí? Entonces la gran pregunta que nos hemos hecho durante todos estos 10 años y que al expresidente Correa le molesta y le preocupa precisamente porque sabe cuáles son las consecuencias, es quién ordenó ese operativo para que se dispare en una zona hospitalaria. Y eso es lo que seguramente tendrán que responder los comandantes que ahora están llamados por la Fiscalía, ¿no? Será la primera pregunta que les tendrán que hacer. La segunda, ¿qué pasó con todas las evidencias que debían haber quedado en las afueras del hospital de la Policía Nacional, pero que curiosamente al otro día se limpiaron y se barrieron? Como que... ¿Qué pasó con el fiscal de la época, con el alcalde de la época? ¿Qué querían Augusto lavar? Barrera es el alcalde que debería responder. Exactamente. Tú dirías... Y así muchas cosas, porque mira, Francisco, en ese video que yo te digo... Están pasándole este momento para Democracia TV. Allí se ve cómo los militares tienen dificultades para salir del hospital y cómo también son atacados por parte de la policía, ¿no?
a mansalva. Es una guerra lo que se vive ahí, es una guerra que se está viviendo en las afueras de 2 hospitales, uno privado y uno público, y una zona de consultorios médicos donde mucha gente estuvo asilada porque toda la tarde tenían consultas y no pudieron salir y tuvieron que enfrentarse todo eso que pasó el 30 de septiembre. Entonces, nadie se encarga de juzgar ese tipo de cosas que está establecido en los convenios internacionales, que no se puede atacar una zona hospitalaria. Y eso es un grave delito que no prescribe y que seguramente es lo que le está preocupando al expresidente Correa. Señor Coronel Cobo, Fausto, ¿qué debemos tener como usted, que fue actor político, que sigue haciendo política, por supuesto, y esperamos que lo siga haciendo? ¿Qué debemos de esperar como ejemplo de, digamos, como consecuencia de todo esto? ¿Qué sacamos como la vivencia mayor, Fausto? Mire, yo creo que es una tragedia lo que sucedió, pero es tan compleja que es difícil llegar a una visualización y a una salida que evite que inocentes sean juzgados y sean declarados culpables, y que culpables pasen inadvertidos y sean favorecidos por la impunidad. Cuando eso sucede, hay que buscar figuras que permitan que la justicia, aunque sea tarde, pero que llegue la justicia en el sentido más claro posible dentro de la complejidad. El nivel político, como decía Hernán Higueras, es más visualizable y fácil de comprobar, porque hay decisiones políticas, como por ejemplo la orden de rescate, en donde el general González, por ejemplo, escribe en su libro y dice que la recibió el ministro de Defensa y que la transmitió al mando militar. Es una orden política en el ámbito de la seguridad y lo hace la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, allí está la responsabilidad principal. Los ministros, la Secretaría de Inteligencia y todos los actores, es más fácil visualizar el tema. Pero, derivado de eso, se llevó a cabo una operación militar y la planificación de ninguna manera debe haber tomado en cuenta salir a asesinar. Al contrario, yo creo que estaba la planificación para disuadir la presencia militar. Pero usted como militar, Fausto, usted como militar y como político también, ¿usted encuentra que había necesidad de ir a rescatar al presidente? ¿No formaron parte de una película montada para hacer eso? Porque el excomandante de la policía dice que le pidió al presidente de la República salir del hospital. Sí, claro, el mismo general González dice que no estaba secuestrado. Por eso le manifiesto que me parece a mí que la presencia militar era para disuadir, pero no surtió efecto. Y entonces, como había esa planificación, Hernán Higuera decía, están con armas. Claro, ¿y qué pasaba si no estaban con armas? La policía salió a disparar también. Es una confusión, es complejo, es un amotinamiento irracional. Y así las cosas se desencadenaron. Entonces, lo táctico y lo operativo, más todavía cuando Escobita Barrera salió a barrer las pruebas del supuesto escenario del crimen, pues. Entonces es complejo determinar quién fue culpable, quién no, en el nivel operativo y táctico, repito, en el nivel operativo y táctico. En el nivel político, está no claro. hay perdón ni olvido, pero también hay que ser pragmático. La señora hermana de Froilán Jiménez dice hay que ir a las instituciones internacionales, pero para ir allá hay que pasar por todas las instancias jurídicas. Por eso dice, por último cierren el caso, pero por eso dice Sandra, aunque sea cierren el caso para que nos permitan que otros organismos puedan hacerlo. Eso, Fausto. Yo estoy manifestando lo siguiente, no cerrar el caso en el ámbito político, porque si cierran el caso en el ámbito político, ahí ya hay perdón y olvido,
pero sí cerrar el caso en el nivel en el nivel operativo y táctico de todos, con una figura jurídica, permítame, yo pienso así, una figura jurídica que permite que el efecto de esa figura sea menor a la injusticia de sancionar a culpables, que es la amnistía. La amnistía es un tema político para el nivel operativo y táctico, repito, no en el nivel político. En el nivel político, entonces, hay que ir a las instancias internacionales si así amerita, porque hay culpables de las decisiones políticas. Lo que pasa es que no se ha podido. No puede ser posible que ahora se pretenda judicializar a los comandantes, que en definitiva lo que hicieron es planificar no un asesinato, ellos planificaron una operación de disuasión. Bueno, pero eso se determinará en el juicio, se determinará en la investigación, ellos también deberán explicar, porque tampoco es que pueden zafarse de la responsabilidad. Sí, la investigación hay que hacerla, pero el juzgamiento es complejo, es complejo. Y peor después de 10 años. Sandra, bueno, así están las cosas. ¿Ustedes esperarán que este momento sea distinto a los otros, Sandra? No, en realidad no esperamos, realmente no tenemos expectativas positivas respecto a esta situación. Lo que sigo insistiendo, esperamos que Fiscalía de un paso al lado, en realidad no ha tenido la capacidad para darnos respuesta y deje operar a los organismos que realmente tengan la capacidad de por lo menos darnos oídos y darnos una respuesta que estamos buscando, porque con 10 años no podemos seguir esperando 10 años más que Fiscalía siga actuando sobre lo mismo y sin dar una respuesta adecuada. Como digo, no solamente Celaya Jiménez, existen más víctimas inocentes que tuvieron que sufrir las consecuencias de esta situación, y creo que es hora de que ya no más revictimizarnos, no tenemos por qué seguir soportando esta situación. Acá tenemos nuestros derechos y también tienen que respetar nuestros derechos como familia. Hernán, contigo terminamos entonces. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos de esperar? Y los medios, ¿cómo hacemos para no olvidar? Porque esto sí no se puede olvidar, Hernán. Bueno, tenemos que esperar que la justicia realmente se sacuda, que saque todos esos elementos que están interesados todavía en ocultar lo que sucedió el 30S, porque ustedes lo han analizado en algunos programas, ¿no? Fiscalía todavía tiene gente que protege casos como este, ¿no? Que busca que nadie los tome. Y sí sería bueno que empiecen de cero en todo, en la investigación policial, en determinar quiénes son los responsables, en preguntarles, por ejemplo, a los asambleístas, y aquí no sé si haya tiempo para que el coronel Cobo responda, por ejemplo, ¿por qué los de Sociedad Patriótica sí pudieron entrar a la asamblea al 30S y los otros no? ¿Por qué la policía aplaudía a los asambleístas de Sociedad Patriótica que daban pábulo a pensar que quien estaba detrás de todo esto era Lucio Gutiérrez, y que le daban el argumento a Rafael Correa para decir lo que después, utilizando los medios públicos, repitió 1000 veces y ha hecho pensar a toda la sociedad que lo que le querían dar era un golpe de Estado que no hubo? Entonces, los medios también fuimos confundidos ese día, porque el actuar de los políticos es así, ¿no? Es impredecible. Y sí sería bueno determinar qué pasó ese día. ¿Cómo no olvidar ese día, Francisco? Sí, como decía un hijo mío el otro día, papá, ya fueran 10 días de 10 años de lo que tú pudiste haberte muerto allí. Gracias a Dios no pasó y estamos para contarlo. Y los medios no podemos olvidar, porque este tipo de cosas no las habíamos visto antes, no las hemos vuelto a ver, ojalá nunca las volvamos a ver. Así que, Francisco, decirle a la sociedad que debemos haber aprendido mucho de este manipuleo político que hacen los gobernantes, todos absolutamente a su turno, y manejan las cosas a su conveniencia, sin importar la vida de los ciudadanos ecuatorianos, sin importar la estabilidad, porque la famosa tesis del golpe de Estado se les cayó por sí sola y 10 años después no lo han podido demostrar. Es más, nadie pudo haber asumido el poder en ese momento por la popularidad de la que gozaba Rafael Correa, eso hay que reconocerlo. Entonces era ilógico que alguien, sabiendo que tiene ese nivel de popularidad, quiera tomarse el poder
sin tener ningún tipo de respaldo político y menos social. Entonces, la tesis al correísmo se le cae por sí sola. Lo planificaron sobre la marcha en el hospital de la policía para salir victoriosos y ganar más adeptos. Y para consolidarse en el poder, entonces. Evento del nacimiento de la Meghan, 10 años después, pues le sigue dando réditos y todavía gente que le sigue, ¿no? Claro. Fausto, entonces, para terminar, sí, por favor, esta aclaración que le pide Hernán es importante, Fausto. Mire, Sociedad Patriótica no entró a la Asamblea Nacional. Eso es una información un poco sesgada, perdónenme, Hernán. Entraron de todas las... No, mire, yo estuve a las 7:30. Pero también otros. Y la gran mayoría fuimos convocados a las 5 de la tarde a sesión. Y entraron por delante. Yo no, porque yo salí y entré. Yo me subí la reja por atrás para salir, por si no me linchaban. Claro que salí y entré por atrás, porque mi obligación era estar en la sesión a las 5 de la tarde. Ese accionar, Fausto, ese accionar no ayudó a consolidar la tesis del gobierno de turno. Estábamos convocados a las 5 de la tarde a sesión. Bueno, ese es direccionado. Nos toca entonces a los dos. Nos toca Fausto y Hernán. Se me fue el tiempo, lamentablemente. Creo que habrá que seguirlo analizando, aclarando, vale la pena tratarlo. Pero yo quiero agradecer a Sandra Jiménez, hermana de Froilán Jiménez, a Fausto Cobo, parlamentario andino y parlamentario asambleísta en estos momentos, y a Hernán Higuera, colega periodista con el que hemos analizado. Muchas gracias a los tres por su testimonio y estaremos encontrándonos otro día. Muchas gracias. Estamos terminando con este diálogo, el trabajo de la mañana, en nuestro aporte, y como dice Gonzalo, siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Calidad. Innovación. Completamente democracia.